compartir la presentación. Como decía, os agradecemos a las personas que podéis estar hoy con nosotros. Está siendo un mes de julio complicado en varios sentidos y os agradecemos la comprensión que estáis teniendo, pero bueno, esto de tener a un docente, ¿no?, contagiado de COVID, como explicó Sergio, a otra confinada, con citas de vacunas de por medio, estamos intentando combinarlo todo. Así que nada, lo dicho, os agradecemos el esfuerzo que estáis haciendo. Y os damos la bienvenida a esta última conferencia del curso, la conferencia 4, y en principio nos despediríamos aquí en directo, digamos. Luego, obviamente, estamos a vuestra disposición siempre a través del foro y del correo electrónico, por supuesto. Entonces, para situarnos, qué es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, si recordáis en la sesión 3, en el módulo 3, estuvimos trabajando con tipologías de actividades desde el punto de vista del diseño del aula al mundo. Es decir, nos situamos en un escenario en el que los docentes de ELE nos encontramos frecuentemente y es en el de tener que adaptar o complementar el material didáctico que estamos usando en nuestras clases y tenemos que, pues eso, complementarlo o adaptarlo, adaptándonos a nuestro contexto de aprendizaje, a nuestro perfil. Y por eso en la tarea 3 lo que tuvisteis que hacer es diseñar una actividad que completase a un material que ya está publicado, ¿vale? Actividades que complementarían o adaptarían un manual que ya está publicado y que lo podemos usar frecuentemente en nuestras clases. En la sesión última nos vamos a situar en una perspectiva diferente del diseño de materiales y es la perspectiva que se llama del mundo al aula. ¿En qué consiste esta perspectiva en el diseño de materiales? Pues consiste en aprovechar todo ese material que nos ofrece el mundo fuera del aula y llevarlo a nuestras clases. ¿Por qué? Pues porque, como dijimos en la tutoría en la que algunas de vosotras ya asististeis, para ser consecuentes y honestos con la metodología que hemos intentado siempre mostraros en esta asignatura, la asignatura también está enfocada a un aprendizaje orientado a la acción y como tal va a tener una tarea final donde va a intentar recoger todos esos contenidos que hemos trabajado en la asignatura. Vuestra tarea final de la asignatura, que es la actividad 4, va a ser crear una propuesta didáctica completa, una secuencia, a partir de un texto real, es decir, a partir de un texto que vais a seleccionar del mundo. Vamos a ver ahora a qué nos referimos con texto real. Por lo tanto, esta va a ser nuestra meta final y a la que vamos a intentar llegar y culminar en la sesión de hoy. ¿En qué va a consistir esta tarea final? Final de la asignatura. Pues vais a tener, de forma grupal, vais a tener que pensar y describir un contexto de aprendizaje. Pues es un contexto de enseñanza reglada o no reglada, de inmersión, no inmersión, presencial, online, a vuestro criterio. Y un grupo meta, es decir, un nivel, número de estudiantes, lenguas maternas, nacionalidades y alguna característica más que consideréis relevante. A partir de este contexto y de este grupo meta, vais a tener que seleccionar un texto real. Y hoy vamos a trabajar en textos reales. Un texto real que puede ser escrito, oral o audiovisual. ¿Vale? Cuando hablo de texto siempre nos referimos a escrito, oral o audiovisual. Y a partir de este texto real vais a tener que diseñar una secuencia didáctica completa que contemple los 3 momentos que hemos trabajado, la fase de input, la fase de reflexión y la fase de output. ¿Ok? Esta va a ser vuestra tarea final y es a lo que nos vamos a dedicar en este módulo 4. Vamos a recoger todo eso que hemos trabajado y lo vamos a enfocar en esta perspectiva del diseño de materiales enfocada a traer del mundo al aula. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues desarrollar esa competencia docente relacionada con la creación de actividades a partir de textos reales. Y vamos a trabajar fundamentalmente en 2 bloques. Vamos a trabajar qué criterios vamos a tener en cuenta a la hora de seleccionar esos textos auténticos, esos textos reales. No todos los textos valen para todos los contextos de aprendizaje,
Vamos a ver qué criterios son importantes tener en cuenta y vamos a enfocarnos en una secuencia didáctica propia y adecuada para trabajar un texto real. ¿De acuerdo? Estos son los objetivos del módulo 4 y de la sesión de hoy. Como bibliografía que ya tenéis disponible en el aula, perdón, os recomendamos el artículo de Tomlinson, que es fabuloso, de verdad, os recomendamos muchísimo su lectura. Y bueno, Sergio ha realizado, ha elaborado, además con muy buen criterio, los recomiendo unos apuntes para aquellos que la lectura en inglés os pueda representar alguna dificultad, pues Sergio ha hecho estos maravillosos apuntes. Es una síntesis muy bien elaborada del artículo de Tomlinson, ¿de acuerdo? Lo tenéis disponible ya en el aula. Entonces, lo primero, vamos a situarnos. Como hemos dicho que vamos a trabajar con textos que nos encontramos en el mundo, vamos a ver qué entendemos por textos reales, textos que nos encontramos en el mundo. Y yo os pregunto a vosotros, para que me podáis responder a través del chat, cuando hablamos de textos reales, ¿en qué textos se os vienen a la cabeza? Artículos, literatura, la prensa, perfecto, blogs, exacto, Laura. Noticias de un periódico, un libro, películas, vídeos. Fijaos, vídeos de YouTube, habéis mencionado textos escritos que podemos encontrar en la prensa o en blogs, textos audiovisuales, cualquier cosa que podamos encontrar en la vida diaria. Perfecto. Podcast, canciones, la música, que tiene una presencia muy importante en nuestras clases. Exacto. Habéis ya mencionado vosotras muchísimos ejemplos. Y es que cuando hablamos de textos reales, como habéis dicho, nos situamos en textos escritos como los que podemos encontrar en la prensa. La prensa es un banco fantástico de textos reales. Nos ofrece textos además de tipologías muy diferentes. Por ejemplo, infografías, que son textos que cada vez tienen más presencia en nuestra vida. Son textos muy atractivos porque las imágenes llaman mucho la atención y ayudan a despertar mucho conocimiento del mundo. Y además, como tienen poco texto en general, suelen ser textos muy adecuados para niveles iniciales. Además de las infografías, a la derecha, en la prensa podemos encontrar ilustraciones, viñetas, que además son disparadores fantásticos para usar en el aula de idiomas. Y, por supuesto, como habéis dicho, pues artículos, crónica periodística, artículos de opinión, etcétera, etcétera. Los cómics, absolutamente. De hecho, últimamente estoy viendo que hay cada vez más publicaciones sobre memorias, trabajos de final de máster sobre el cómics en clases de L. Es un tema que está dando mucho de sí últimamente, ¿no? Pero además de estos textos escritos que nos podemos encontrar en la prensa, hablamos también de, pues como decíais, ¿no? De blogs, como este del comidista, que a mí personalmente me gusta, texto que podemos encontrar en redes sociales, como en Twitter, hilos de Twitter que cada vez usamos más en clase de L, textos de Instagram y otras redes sociales que usemos nosotros y nuestros estudiantes. Y como texto escrito también, todo ese paisaje lingüístico, que no sé si habéis oído hablar de este concepto, el concepto de paisaje lingüístico. ¿Os suena? ¿No suena? Pues os pongo aquí el nombre de una persona Laura se llama, Laura Pons, Lola, perdona, Lola. ¿Cómo se me puede? Lola Pons. Lola Pons es una profesora de de una universidad de Sevilla y ha escrito mucho sobre paisaje lingüístico y en concreto sobre el paisaje lingüístico en clase de L. Y es, bueno, ¿a qué se refiere Lola con el paisaje lingüístico? Pues todos esos fragmentos de lengua que habita y que encontramos en las ciudades o en los pueblos donde vivimos, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a las pintadas, a los grafitis que encontramos en las ciudades, pero también a los carteles que podemos encontrar en los espacios públicos o carteles que encontramos en los restaurantes,
carteles, ¿no?, de atención, de peligro, los menús también de restaurante que podemos encontrar por la calle, es decir, toda esa lengua que decora y que vemos, que observamos en las ciudades y en los pueblos. Y este paisaje lingüístico a veces bueno, es un banco de textos reales riquísimo y muy atractivo, porque refleja bueno, en muchísima medida la actualidad, transmite muchísima contenido sociocultural de la comunidad donde se ve inmerso. A esto nos referimos con paisaje lingüístico. Pero además de estos textos escritos, tenemos, como decíais, textos orales, ¿no? Pues desde podcast hasta los mensajes de audio que intercambiamos en WhatsApp, algunos de ellos ya casi podcast, ¿no? Y la música, por supuesto, que siempre ha tenido un papel muy importante en la clase de idioma. Y además de textos orales, pues textos audiovisuales que cada vez también tienen una mayor presencia y mayor presencia también en los manuales, ¿no? Algunos manuales ya están sustituyendo audios por contenido audiovisual, porque al fin y al cabo son textos reales con los que nuestros alumnos están cada vez más en contacto. Y hablamos, por ejemplo, pues de series, de vídeos de YouTube y también, perdón, de vídeos que podemos encontrar en diferentes redes sociales. Como decía, un mundo amplísimo de textos reales que nos ofrecen mucha lengua, que transmiten mucho contenido también sociocultural y que merece la pena llevar a la clase. Yo no sé si las que tenéis experiencia dando clase soléis utilizar este tipo de textos. Tú, María, ¿algún tipo de texto en concreto que suelas usar, que te dé buenos resultados en el aula? Hola a todos. En realidad yo uso un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, el de la Casa de Papel, cuando uno trabaja con adolescentes es imprescindible trabajar porque, bueno, todos los chicos lo escuchan, inclusive en inglés, ¿no? Después, bueno, determinadas canciones, a veces los adolescentes ellos mismos traen el material a la clase, ¿no? Bueno, yo que soy argentina, el tema del fútbol a mí no me gusta, pero a mis alumnos les encantan, bueno, así que lo trabajo bastante. También tengo muchísimos alumnos que están interesados en el tango y saben más que yo. Y después, bueno, cuestiones de la vida diaria, ¿no? Apenas veo algo que me interesa, yo tengo varios colegas y siempre nos estamos mandando materiales diciendo, este podemos trabajarlo, esto no, siempre surge ese tema. Ujú. Fijaos que María ha dicho varias cosas fundamentales, ¿no? Temas que les interesan a sus alumnos, que descubren quizás fuera del aula, pero que nos dicen, nos gustaría trabajar esto, nos gustaría trabajar el fútbol, porque a la mayoría de los estudiantes pues les interesa y la actualidad además llama al fútbol, como es el caso de ahora, ayer fue un partido importante, creo, ¿no? No sé qué campeonato porque no soy muy seguidora, pero seguramente si tuviéramos alumnos italianos, la Eurocopa, gracias Marta, si tuviéramos alumnos italianos, estarían interesados quizás en trabajar este tema. Y es que, como decía, María ha tocado un tema fundamental y es, como hemos dicho ya, desde el punto de vista del aprendizaje orientado a la acción, y así lo dice el marco, se considera al estudiante como un agente social que tiene una identidad propia, que le hace tener unos intereses y, por lo tanto, interactuar con una serie de textos. A los aficionados al fútbol, en Italia, en Argentina, en el país que sea, pues seguramente estarán leyendo hoy la prensa futbolística o estarán viendo comentarios, resúmenes, polémicas en Twitter. A los aficionados a la música, como decía el tango, ¿no? Les interesará trabajar no solo canciones sobre tango, sino quizás biografías sobre cantantes famosos o característicos de determinado estilo musical, etcétera, etcétera. Es decir, es esta identidad personal propia del estudiante que le hace tener unos intereses fuera del aula y que le gusta llevar todos esos intereses a su aprendizaje de idiomas.
Y ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Como docentes, captando esos intereses y seleccionando textos que vehiculen esa identidad personal. Muy bien, Verónica. Veremos hoy esta entrega. Me alegra que la menciones. La conozco bien hoy en clase porque formo parte del equipo que se encarga de elaborar esta propuesta didáctica. La hacemos con, bueno, con cariño e interés cada semana. No sé si conocéis el resto de compañeros a qué se refiere Verónica con la propuesta hoy en clase. ¿Sí? ¿La conocéis? Mira, Mira, Olga, Olga no la conoce. No sé si alguna de vosotras quiere, Marta tampoco, quiere explicarle a Olga y a Marta en qué consiste esta propuesta. Yo puedo comentarla. En realidad son textos adaptados, adaptados de diferentes niveles sobre temas actuales. Y bueno, la extensión van en relación al nivel que tienen y en el margen tienen una explotación didáctica, ¿no? También, bueno, como serían acá una contextualización, un foco en la lengua y después, más que nada, bueno, es una actividad centrada en los alumnos. También tiene como una pequeña, si plantea alguna actividad, digamos, como para hacer en grupo, ¿no? Pero es más que nada el foco en la lengua. Yo la verdad que lo utilizo mucho porque como son temas de actualidad, sí, la verdad que los uso bastante. Ujú. Muchas gracias. Yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Para aquellos que no los conocéis, como decíais, están disponibles en el campo difusión. Si entráis, después al final de la clase, si queréis, entramos. Hay una sección que se llama Hoy en clase, donde tenéis más de 300 propuestas didácticas. Tenéis dos bloques de Hoy en clase. Hoy en clase Américas, que como su nombre indica, lo que hace es seleccionar textos periodísticos, es decir, son textos que se extraen de la prensa publicada en América, lógicamente en español, y está el Hoy en clase a secas, que lo que hace es seleccionar texto de la prensa que se publica en España. Olga, cada lunes, en el caso de Hoy en clases, publicamos una propuesta nueva, con lo cual cada semana se trabaja en un tema de actualidad. Y en el caso de Hoy en clase América es cada 15 días. Y tenéis para diferentes niveles, desde A1 a C2, lógicamente. Es más frecuente a partir de B1 porque no es fácil encontrar un texto en la prensa de A1 y de A2. No es fácil, aunque hay ejemplos. Se puede hacer búsqueda por niveles, por elemento gramatical, etcétera. Pero vamos a ver algunos ejemplos de hoy en clase hoy, para que os familiaricéis. Em, Comentaba Laura, si están adaptados, sigue entrando en reales. Bien, es una buenísima pregunta. Texto adaptado, ¿a qué nos referimos con texto adaptado? Es cuando cogemos un texto real del mundo y hacemos una ligera modificación. Por ejemplo, recortamos algún párrafo porque nos parece que la extensión es demasiado larga y no se ajusta a la sesión de clase. A veces hay párrafos que se repiten, que no aportan tanta información nueva y decidimos recortar ese texto. Es un texto adaptado, pero sigue siendo real, puesto que lo que hemos hecho es una ligera modificación. Luego vamos a ver cuándo conviene adaptar y cuándo no. Pero sí, textos reales adaptados con criterio y con sentido, como veremos a continuación. Entonces, como decía, como nos comentaba María, ya sois muchas seguro en las que utilizáis textos reales en el aula de idiomas. De ahí que nuestra compañera Isabel Leal, profesora de L en Madrid, haya caracterizado esta costumbre que tenemos como el síndrome del profe de L. Es decir, escuchamos una música, qué temazo para nuestras clases, este corto va genial para mi grupo, este cartel le hago una foto y lo trabajo en clase, o este artículo me va genial para mi grupo de B2, ¿no? Yo creo que todos nos sentimos identificados en este síndrome del profe de L. Por lo tanto,
hoy en día, sobre todo, y con el fantástico mundo digital, ¿no? La dificultad no reside en encontrar textos reales, sino que la dificultad es acotar. Ante ese abanico enorme de textos reales, la dificultad, como decía, reside en qué texto es el más apropiado para mi grupo. ¿Cómo selecciono de todo ese mundo que se me ofrece, cómo selecciono los textos que son realmente adecuados para mi grupo y que van a ser interesantes y rentables desde el punto de vista del aprendizaje? Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es qué criterios vamos a tener en cuenta para seleccionar esos textos del mundo, esos textos reales. Y por eso yo os pregunto a vosotras, ¿qué criterios pensáis que deberíamos tener en cuenta a la hora de seleccionar esos textos reales? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué criterios tenéis en cuenta o deberíamos tener? El nivel, obviamente, el tema que sea interesante, como nos explicaba antes la compañera, ¿no? Si les interesa el tango o el fútbol. Y además del nivel o del tema, el objetivo, importantísimo, el objetivo didáctico, ¿no? Porque al final estamos creando una experiencia de aprendizaje. La edad, qué interesante. Eugenia, y no sé si puede o si no por el chat, ¿por qué crees que la edad es importante a la hora de seleccionar el texto? Te damos un tiempo para escribir. El contenido, obviamente. Y mientras Eugenia escribe en el chat, me imagino la respuesta, Carolina nos decía el contexto. Y es interesante, Carolina, ¿por qué crees que el contexto influye? Ujú, exacto, no hay una sensibilidad especial que depende de la edad y por lo tanto criterio a la hora de elegir el tema. Ujú. Carolina, tú nos decías el contexto de inmersión, no inmersión, súper importante, Marta, por el conocimiento del mundo, obviamente. Ujú. ¿Y cómo creéis que influye la idea que compartía Carolina? ¿Cómo creéis que influye si el contexto es de inmersión o de no inmersión? No sé si Carolina está escribiendo aquí ahora. Claro, fijaos lo que nos dice Carolina, ¿no? Hay unas necesidades que vienen dadas por el contexto de aprendizaje. Además, en contexto de no inmersión, perdón, los estudiantes en general están expuestos a menos input. Es decir, un estudiante que estudia, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid, en cuanto sale del aula, está escuchando español, está viendo todo ese paisaje lingüístico, está conociendo gente que habla español. Los textos reales quizás incluso tienen más sentido en contextos de inmersión, puesto en contextos de no inmersión, puesto que es más input que le llega al alumno que, como decía, está menos expuesto. Exacto, ¿no? Las necesidades que vienen dadas por este tipo de contexto. Muy bien, pues habéis dicho vosotros criterios fundamentales. Como decíais, lo primero que tenemos que tener en cuenta, obviamente, es que el texto sea interesante y significativo para el alumno, ¿no? Como dice Tomlinson, la lectura que os recomendamos, los estudiantes tienen que engancharse, ¿no? Afectivamente y también cognitivamente en esa experiencia de aprendizaje que supone el texto. Y esto puede parecer obvio, y lo es en algún sentido, si nos quedamos en la capa superficial, pero es que muchas veces simplemente al ver el tema el título, por ejemplo, del texto, ah, sí, habla de fútbol, a mis estudiantes les interesa el fútbol, llevo el texto. Yo lo que os propongo es que no nos quedemos ahí, sino que no nos quedemos simplemente en el tema del que habla el texto o del título, sino que leamos o escuchemos o veamos el texto con criterio, es decir, con detenimiento, que reflexionemos sobre lo que realmente el texto transmite.
Porque muchas veces cuando leemos un texto, y seguro que a vosotros os pasa como usuarios de la lengua, termináis la lectura y decís, no dice nada el texto, tampoco es para tanto. La mayor parte del texto es vacío, como dicen en italiano, es aria frita, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos textos de estas características. Por lo tanto, lo que tenemos que llevar es al aula textos que enganchen al estudiante, textos que el estudiante leería en su lengua materna, textos que les motiven, que les provoquen una reacción afectiva, textos que les ayuden a aprender cosas nuevas, no solo que aprendan lenguas, sino que aprendan cosas del mundo también. En ese sentido, se refiere Tomlinson a textos que enganche, textos con los que el estudiante se sienta llamado a interactuar, a pronunciarse, a dar su opinión, a transmitir un sentimiento hacia el texto, dependiendo obviamente del tema. Por lo tanto, ¿qué recomiendas cuando un grupo no es homogéneo? Pues yo lo que recomiendo precisamente para esto es hacer un análisis de necesidades y de intereses. Yo no sé si tenéis alguna actividad estrella para conocer los intereses de vuestros alumnos, alguna actividad que uséis en vuestras clases. Normalmente al inicio de un curso podemos pasar pues el típico cuestionario donde le preguntamos a nuestros estudiantes qué quieren aprender, qué actividades les gusta hacer en clase, qué temas les gustaría tratar. A partir de estos cuestionarios, que pueden tener obviamente diferente tipología, podemos conocer cuáles son los intereses de nuestros alumnos. Yo lo que os propongo, y es algo que yo he aprendido con el tiempo, no lo aprendí al inicio ni mucho menos, yo solo hacía estos cuestionarios al inicio de curso, pero luego me di cuenta, sobre todo en contextos de inmersión donde yo trabajo, que es que los intereses de los alumnos van variando a lo largo del curso, sobre todo en cursos que tienen una duración, ¿no? Pues de más de un mes o cursos trimestrales. Yo lo que recomendaría es que hagáis estas actividades de análisis de intereses al inicio, a mitad de curso y al final, cuando queda una semana para terminar. ¿Por qué? Porque cuando queda un curso, queda una semana para terminar el curso y pasamos este tipo de actividades, el alumno tiene voz para decir, profe, este tema me interesa y no lo hemos tratado durante el curso. No me gustaría acabarlo sin haber trabajado este tema. Y ahí le damos de nuevo la oportunidad para que termine el curso pues con un buen sabor de boca. Por lo tanto, lo que recomiendo es cuestionarios, Carolina, actividades grupales donde puedan discutir entre ellos qué temas les interesa tratar para que sean conscientes que su interés a lo mejor no es compartido y que por lo tanto hay que ser solidario. A ti no te gusta el fútbol, pero sabes que a tus 5 compañeros sí, algún día lo trabajaremos. ¿Por qué? Porque somos un grupo, somos una comunidad de aprendizaje. Y lo que recomiendo absolutamente es la presencia en el aula. El profesor que está presente, el profesor o profesora que está presente, que observa a los alumnos cuando lleva un texto o cuando pone una música y observa las reacciones, las caras de aburrimiento, de hastío o de emoción, de interés. También cuando hay actividades grupales, qué conversaciones espontáneas surgen. Todo eso es escucha activa, presencia y observación. La mayor estrategia de análisis de necesidades es nuestra presencia, como decía. Por lo tanto, eso, no sé si te he respondido, Carolina. Cuestionarios, debates y presencia son las 3 claves para detectar intereses. Detectar y que ellos sean conscientes de los intereses que hay en el resto del grupo. Entonces, además del interés, obviamente, el nivel de lengua. No podemos llevar un tema porque sea muy interesante, pero que el alumno no va a poder abordar. Entonces, ¿cómo detectar? ¿Cómo detectar el nivel adecuado para mis estudiantes? Pues vosotras sois las que mejor conocéis a vuestros estudiantes. Yo lo que os puedo decir es lo que dicen la teoría. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dicen los estudios? Que el alumno debe tener como mínimo un 95% de cobertura léxica.
para que la comprensión lectora sea aceptable, o un 98% para que la comprensión sea óptima y por lo tanto lo pueda leer de forma autónoma. ¿Qué significa esto? Pues que cada 50 palabras deberían aparecer solo una o dos que sean nuevas para el alumno. Ahora bien, esto no es para que lo tomemos como una fórmula matemática y vayamos contando de una en una. Esto lo que es un punto de partida, porque obviamente no es lo mismo ofrecer un texto a alumnos que tienen una lengua cuya distancia con el español es cercana, alumnos, por ejemplo, brasileños o italianos, que alumnos cuya lengua materna estén a una distancia muy lejana, como puede ser alumnos chinos o japoneses. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que los alumnos de lengua materna cercana pues tienen más recursos para inferir el significado. Esto es un punto de partida. El texto debe ser un reto, pero un reto asumible. ¿Cuál es el problema? Pues que a veces, como mencionaba Carolina, también hay una heterogeneidad de niveles en el aula. Por lo tanto, aquí tenéis, y lo sabéis los que tenéis ya experiencia, a veces hay que ser expertos en hacer malabares. Un A2. Una cosa es lo que dice el marco, que es un A2, que tenemos que tenerlo presente siempre, y otra cosa es la realidad a veces que nos encontramos en el aula. Por lo tanto, jugar siempre con lo que dice el marco de los contenidos que tiene que tener un A2, la lengua que aparece en el texto y la realidad de tu aula. Y aquí hace falta de nuevo leer el texto con atención, reflexionar, contrastar con lo que dice el marco, contrastar con lo que ya habéis trabajado previamente con vuestros alumnos. ¿Vale? Pero esto es un punto de partida, un reto asumible. Y aquí me gustaría lanzaros una pregunta que ya habéis de alguna manera introducido vosotras, ¿no? ¿Y si el texto es muy difícil? ¿Lo adaptamos o lo adaptamos a nuestros estudiantes? ¿Qué pensáis? Nos encanta el texto que hemos encontrado, mejor cambiarlo. Y Laura pone el signo de interrogación, ¿no? ¿Qué diríais? ¿Se puede adaptar o buscar otro? Exacto. ¿Se puede adaptar el texto o las actividades? Ujú. Fijaos que Laura y Eva dice, hay muchos que no se pueden adaptar totalmente. Ahí está la clave, ¿no? Es decir, la adaptación nunca tiene que ser cargarnos el texto. Es decir, nos enfrentamos a un texto, el tema es súper interesante, les va a motivar, vemos que nuestros estudiantes van a reaccionar, se va a producir un debate, pero hay un par de subjuntivos y esto mis alumnos no lo han dado. O aquí hay un par de, 5 palabras que son muy difíciles, las quito, las cambio. Aquí hay un par de organizadores del discurso, un par de conectores, dificilísimo los cambios. ¿Y qué hemos hecho al final? No es el texto que hemos seleccionado, es un texto que hemos adaptado tantísimo que el texto ha perdido su esencia. Por lo tanto, si tenemos que hacer demasiadas modificaciones para adaptarlo a nuestros estudiantes, significa que no es el texto para nuestro grupo. Aunque nos dé pena porque es fantástico, pero no es el adecuado. Exacto, al final lo que hacemos es desvirtualizarlo, que pierde la esencia. Y además al final, como decíais vosotras, hay textos que no se pueden adaptar. Por ejemplo, una crónica periodística no podemos recortarla, porque una crónica lo que es una sucesión de hechos. Si recortamos no perdemos parte de la crónica, parte de lo que pasó. Por lo tanto, atención con las adaptaciones, ¿vale? Vamos a que las adaptaciones sean ligeros toques, recortar alguna extensión. Ahora sabéis que en la prensa digital pagan por palabras generalmente. ¿Qué pasa? Pues entonces a veces nos encontramos que los periodistas, bueno, pues de forma justificada, pues también para ganar más, a veces meten paja en los textos y es muy evidente. Bueno, pues esa paja obviamente la podemos eliminar porque no aporta. Pero ojo, atención con recortar contenido fundamental, atención con
modificar parte del estilo del texto porque es demasiado difícil, ¿vale? Adaptaciones con sentido, con criterio, ligeras, que respeten siempre al texto original, ¿vale? Exacto. Al final la conclusión es la que dice Eva María. Si al final no tiene nada de real, no vale la pena quedárselo. Ese es el resumen, ¿vale? Tendríamos que ir a otro y guardar ese texto fantástico para otra ocasión. ¿Qué más? Obviamente lo que ya hemos trabajado en la asignatura, que el texto sea reconocible y que el modelo de lengua sea auténtico. Por ejemplo, para las que no tengáis conocimiento de japonés, vosotros a lo mejor vosotras no entendéis, a lo mejor yo no entiendo una palabra de lo que dice aquí, a no ser que sea lo del inglés, pero es muy fácil saber de qué texto estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto pensáis que es? Si vosotros veis esta imagen, ¿qué tipo de texto diríais? ¿Es un póster de una película o de una serie? Exacto. Y esto lo hemos sabido no por el conocimiento que tengamos de esa lengua, sino porque está presentada toda esa información referencial, el diseño, la tipografía, cómo está colocada cada una de esas partes, es lo que nos ha hecho activar esos conocimientos del mundo. Contextos reales, esto es fácil porque nos viene dado. Lo que tendríamos que hacer es respetar esta tipología textual, ¿no? Y que además el modelo de lengua sea auténtico, es decir, que sea un modelo de lengua natural, que a nosotros como nativos o como usuarios competentes de esa lengua sería el que produciríamos. Por lo tanto, texto, tipología y lengua, lengua que sea auténtica, que es la que nos interesa llevar al aula, un buen modelo de lengua. Y por último, hay un aspecto que a mí me parece importante y es que el texto estimule la competencia crítica, el espíritu crítico. Es decir, llevar textos, como está conectado con lo que decíamos al principio, textos que provoquen reacciones. Y con esto daría para hablar una sesión entera. Con esto no quiero decir que tengáis que llevar textos que puedan herir sensibilidades en algún momento. Es decir, se puede provocar reacciones hablando de política, pero también hablando de la carne, como hemos visto esta semana en España, a partir de una campaña de sensibilización contra el planeta, ¿no? Donde un ministro animaba a reducir el consumo de carne. Esto ha provocado una reacción inmensa tanto en política como en redes sociales. Fijaos, ¿no? Se puede provocar reacciones hablando de deporte, hablando de cine, hablando de casi cualquier tema. Por lo tanto, sois vosotros, como siempre, los que mejor conocéis a vuestros estudiantes para decidir qué tema es apto o qué tema no es apto para vuestro grupo, atendiendo, como decíais, a la edad, pero siempre que el estudiante se sienta llamado a expresar su identidad personal en cuanto al texto. ¿Qué opino? ¿Qué siento? ¿Qué experiencia tengo sobre el texto? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que esa interacción que se da sobre el texto es una experiencia de aprendizaje valiosísima. Hablando sobre el texto, tengo que hacer un procesamiento del texto. O sea, para hablar del texto tengo que entenderlo. Por lo tanto, hablar del texto es comprender el texto. Pero es que escuchando a mi compañero hablando sobre el texto, puedo descubrir cosas nuevas del texto. Ostras, pues yo no he entendido esto. Voy a volver al texto, a ver quién tiene razón. Entonces, todas estas interacciones sobre el texto son continuas oportunidades de aprendizaje de lengua. Si llevamos el texto que no provoque nada, que sean textos aburridos, perdemos todo eso, todas esas interacciones. ¿Sí? O sea, que serían esos 4 criterios fantásticos. Obviamente que produzca interés, que sea significativo, el nivel, la tipología, el modelo de lengua auténtico y que produzca interacciones, que produzca esa competencia crítica, ese espíritu crítico. Voy a hablar y a opinar del texto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí?
claro los 4 criterios, ¿no? Ya estamos preparados para seleccionarlo. Vale, pues entonces hemos seleccionado el texto escrito, la canción o el vídeo, el podcast, el texto que nos parezca adecuado. ¿Qué va a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es a didactizarlo, es decir, vamos a convertir ese texto en una experiencia de aprendizaje, en una propuesta de aprendizaje. Ese texto no ha sido creado para aprender español, obviamente, pero nosotros creemos que va a ser un buen recurso para nuestras clases. ¿Qué vamos a hacer? Pues diseñar una secuencia didáctica, una serie de actividades con sus instrucciones, sus dinámicas, sus ejemplos, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a administrarlo, es decir, vamos a pilotarlo, a llevarlo a nuestras clases y luego vamos a evaluar esa experiencia de aprendizaje. ¿Cómo ha sido? Un segundo. Estoy en clase, cariño, ¿vale? Ahora mismo no te puedo atender. Sí, un besito. Disculpa. Tengo el Netflix a tope, pero estas cosas pasan. Vale, entonces, como decía, vamos a la secuencia didáctica, ¿ok? Vamos a ver cómo explotamos ese texto. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer, en vuestra opinión? Tenemos el texto, que es lo primero la primera actividad que deberíamos diseñar. ¿Qué haríais vosotras y vosotros? El pretexto, exactamente. Muy bien. Vamos a inaugurar, como dice Olga, la fase de input y vamos a trabajar 2 aspectos básicos, contextualizar y la comprensión. Entonces, vamos a ver a partir de ahora cómo podemos diseñar actividades de input, de reflexión y de output, que es lo que vais a tener que hacer vosotras en la tarea final. Vamos con input. Como habéis dicho vosotras, Laura, María, Marta, vamos a contextualizar el texto, es decir, igual que cuando vamos a hacer deporte, ¿no? Estiramos músculos, calentamos, pues ese es el objetivo de la fase de contextualización. Vamos a activar esos conocimientos del mundo que hablaba Marta, que son fundamentales para entender un texto, y vamos a activar también léxico, que resulta importante y fundamental para entender el texto. Es la fase en lo que a mí, esta frase de Neusan me parece muy representativa. Vamos a preparar al estudiante para el enfrentamiento del texto. Vamos a anclar el texto al universo del alumno. Vamos a relacionar el texto con lo que el alumno sabe sobre el tema y con el léxico que sabe el alumno. Vamos a conectar. Y esto es fundamental, es decir, que no os dé miedo, perdón, perder tiempo en la fase de contextualización, porque es fundamental y no es gratuito, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice la ciencia del aprendizaje? Nos dice que aprendemos conectando el objeto de aprendizaje con nuestros conocimientos previos. Esa conexión es fundamental para que el aprendizaje tenga lugar. Por lo tanto, súper importante la fase de contextualización, vincular objeto de aprendizaje con conocimientos previos. Tipología de actividades, obviamente infinitas, dependiendo del texto. Yo aquí os propongo una selección que tiene como objetivo actividades que pregunten al estudiante qué sabe del tema, si no saben del tema, que busque información del tema, y aquí no nos importa que sea en español o en otra lengua, porque aquí no buscamos que el estudiante aprenda lengua, aquí buscamos que el estudiante adquiera ese conocimiento del mundo necesario para entender el texto. Por lo tanto, ¿no sabes mucho de dieta vegetariana? Infórmate un poquito. Le podemos dar los recursos, webs, lo que quiera, o vía libre, ¿no? Dependiendo obviamente del perfil del alumno. Pero infórmate y luego vamos a leer el texto. Actividades que pregunten qué experiencia tienes relacionadas con el texto, con el tema. Podemos pedirles que a partir de la imagen o del título que acompaña al texto o al audio o al vídeo, que haga hipótesis. ¿Qué ideas creen que va a aparecer? ¿Sobre qué crees que va a ir el texto?
Incluso podemos diseñar una actividad de verdadero y falso donde el alumno tenga que hacer hipótesis y luego comprobar esas hipótesis a partir de la lectura del texto. Es decir, despertar todo eso que el alumno sabe sobre el texto y si no, que busque información para prepararse. ¿De acuerdo? Y, como no, vamos a activar también el léxico. Por ejemplo, a partir de la imagen del texto, del título, podemos invitar a hacer una lluvia de ideas. Podemos proponer, y es algo que además últimamente está cada vez adquiriendo más importancia. ¿Habéis oído hablar de los mapas mentales para el aprendizaje del léxico? Sí, ¿verdad? Es decir, para el aprendizaje del léxico y para activar el léxico es fundamental establecer redes, asociaciones. Lo que podemos hacer es pedirle al alumno, vamos a leer un texto sobre la última gala de los Oscar, imaginaos, y vamos a activar el léxico relacionado con el cine. ¿Qué palabras sabes sobre el cine? No, no quiero que hagas una lista, sino que organices ese vocabulario que sabe, por ejemplo, en personas relacionadas con el cine, y así pueden salir palabras como director, actor, actriz. Otra categoría de ese mapa puede ser género, géneros relacionados con el cine, y pueden salir palabras como comedia, cine de terror, románticas, etcétera, etcétera. Es decir, que esa lluvia de ideas se organice en categorías. Podemos pedirles también al alumno que definan con sus propias palabras algunos términos o conceptos claves que van a aparecer en el texto. Podemos incluso pedirles que traduzcan palabras o términos clave, porque pidiéndoles que traduzcan, no solo vamos a entender, no solo vamos a comprender y a comprobar que el alumno conoce estas palabras, sino que podemos incluso invitarlo a reflexionar. Fíjate cómo se dice en español y en tu lengua, ¿está compuesto por las mismas palabras? ¿Y qué género tiene en tu lengua y en español? Y a partir de ahí iniciar una reflexión interlingüística. Y también podemos diseñar una actividad, pues incluso de relaciona, ¿no? Palabras clave, combinaciones de palabras, palabras y definiciones. Lo podemos hacer con tarjetas también en el aula presencial. Pues busca la palabra contraria o busca la combinación adecuada para esta palabra. Es decir, una amplia tipología de actividades para relacionar palabras clave. Siempre activando léxico y preparando al estudiante. El estudiante ya ha estirado, ya ha calentado, está preparado para enfrentarse al texto. Vamos ahora a la comprensión. Comprensión o viendo un texto escrito, oral o audiovisual. Entonces, obviamente cada texto tiene sus propias características. No es lo mismo leer que escuchar. No nos vamos a detener ahora en las características de cada tipo de comprensión. Aquí, cuando colguemos la presentación, tenéis un enlace que os lleva a la definición de cada una de las diferentes tipos de comprensiones. Os invitamos a leerla. Pero ¿cuál sería el objetivo general? La idea que nunca podemos perder de vista. Pues esta idea que yo siempre comparto porque a mí me hizo un clic en el cerebro cuando Pablo Garrido, compañero de Sergio y es el coordinador de español de la editorial de la editorial Difusión, es el coordinador de español. Y es, pues, digamos, la cabeza, ¿no?, que está detrás de la edición de todos los materiales de español que se publican en Difusión. Y Pablo, que para mí es un referente como diseñador de materiales, compartió conmigo este mantra, que es: siempre debemos provocar una lectura, una escucha o un visionado sincero. ¿Y qué significa esto? Vamos a intentar desarrollarlo para que no se quede en lo difuso, ¿no?, o en lo abstracto. Vamos a ver primero, vamos a hacer juntas un ejemplo de comprensión lectora de un texto. El texto se llama El poeta Trasdeno. ¿Hay alguna voluntaria que quiera leer este texto, que tenga habilitado el micrófono, que lo pueda habilitar? Venga, Milagros. Ya, yo lo leo.
El poeta Trasdeno con Chudana fremía contus, con Pluta Moli 4000 tondos. Ciblose en Zapata farutiva sala. Nochifano construizara belinga. Endemianones chufaban pacotes mitas. Chuflaban, contaban tocs. Gracias, Milagros. Clarísimo el texto, ¿no? ¿Habéis entendido todas y cada una de las palabras? Muy bonito. Eh, ¿Podríais decir ahora mismo que comprendéis el texto? Bueno, podemos estar de acuerdo en que, como dice Olga, ni idea, ¿no? Vamos a ver si realmente entendemos o no el texto. Os vamos a proponer unas preguntas de comprensión. Yo formulo las preguntas y vosotras me respondéis, ¿vale? ¿Cómo se fremía en Trasdeno Cochuna? Contus, perfecto. Check, un punto. ¿Cuántos tondos con Pluta? 4000. Perfecto, otro punto. ¿Construizaron Belinga o Permunsiga? Belinga, construizara Belinga, perfecto, otro punto. Y la última, ¿contaban tocus o no? Contaban. Fijaos, al principio habíamos dicho que no entendíamos una palabra del texto, pero hemos podido responder a las preguntas de comprensión. ¿Por qué? Pues que son preguntas de comprensión que no provocan una lectura sincera. Es una pregunta de comprensión dirigida a descifrar, como si fueran una fórmula matemática, cómo se fremían Trasdeno. Voy a buscar lo que se dice exactamente, fremía con tus. Lo único que tengo que hacer es casi trasladar la pregunta al texto y me va a dar la respuesta, aunque no entienda ni una palabra. Este tipo de comprensiones lectoras están presentes todavía en los materiales didácticos, pero no aportan nada, no obligan a procesar el texto desde el punto de vista del significado, no provocan una comprensión, aunque el alumno responda de forma satisfactoria a todas y cada una de las preguntas. Podemos llevar este texto a clase, que el alumno responda a todas y decir, ¡qué éxito! Mis alumnos entienden perfectamente el texto, como vosotras habéis demostrado. No, no entienden ni una palabra. Lo que pasa es que la actividad de comprensión lectora está hecha para esto. Estas son en las trampas que no deberíamos caer nosotras. Lo que deberíamos caer es, lo que deberíamos, perdona, promover son diseños de actividades de comprensión que provoquen a un procesamiento natural del texto. Y para eso, lo que tenemos que hacer es pararnos, pensar 2 minutos, reflexionar y decir, ¿para qué leería yo este texto en mi lengua materna? Y una vez que tengamos esta respuesta, iremos a diseñar la pregunta. Vamos a ver algunos ejemplos para llevar esto al terreno del material, ¿no? Fijaos, yo he seleccionado aquí un texto, está en catalán. Si no entendéis catalán, no pasa absolutamente nada. De hecho, es mejor para este tipo de actividad. Nuevas mesures para aturar l'increment de casos de COVID a Cataluña. Vamos a intentar responder entre todas a estas preguntas. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es una infografía? Perfecto. ¿Quiénes pensáis que es el autor o la autora de esta infografía? Sanidad, muy bien. La Generalitat. La Consellería de Salud, exactamente. ¿Dónde pensáis que lo podríamos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar esta infografía? En un periódico, en una web, en el centro sanitario, en el médico, etcétera. En diferentes lugares. ¿A quién va dirigido este texto? A todos los ciudadanos. Y
Como ciudadanos y ciudadanas, ¿con qué intención leeríamos este texto? ¿Para qué? Para acatar las medidas, para prevenir, exacta, para buscar información. Aquí son las cosas para informarnos, muy bien, exactamente, para saber qué podemos hacer y qué no. Si yo, por ejemplo, quiero quedar con 5 amigas para tomar un café a día de hoy en Barcelona, no estoy segura. ¿Puedo quedar con 5 personas en una terraza? Voy a consultar la infografía para saber si puedo hacer esto o no. Otra pregunta que me podría surgir, ¿los gimnasios están abiertos? ¿Puedo ir? ¿Me hace falta la mascarilla? Acudo a la infografía. Las clases en la universidad son presenciales online. Acudo a la infografía. Es decir, voy a plantearme una serie de incógnitas relacionadas con mi vida cotidiana y voy a acudir a la infografía para saber si las puedo hacer o no. Este tipo de texto que podríamos llevarla al aula de lenguas extranjeras, si fuera en español la podríamos llevar al aula de español, nos podrían empujar, invitar a hacer una pregunta de información de comprensión como esta. A partir de la información del texto, di si ahora mismo podrías hacer estas cosas en España. Si podrías organizar una cena en casa con tus amigos, si podrías dar un paseo en bicicleta, ir a la panadería. Si os fijáis, son preguntas de sí o no, son preguntas cerradas, son preguntas unívocas, porque aunque las situaciones son diferentes, la respuesta siempre va a ser la misma, sí o no, puedo o no puedo. Esto es una pregunta que provoca una comprensión sincera, porque lo que hace el alumno es comprender el texto, acercarse al texto como nosotras la haríamos como usuarias de la lengua. De hecho, es lo que vosotras habéis dicho. Ahora bien, una vez que hemos hecho este tipo de actividad de comprensión, podemos dar un paso más. Podemos atender a esa identidad del estudiante, a provocar esa reacción de la que hablábamos antes y decir, de todas estas restricciones, a ti, Olga, a ti, Eugenia, a ti, Eva María, ¿cuál te cuesta más y por qué? Pues a lo mejor dice Olga, pues a mí me cuesta más la de no poder ir al gimnasio porque es que me encanta hacer deporte, para mí es un hábito diario. O le podríamos preguntar también, ¿qué restricciones añadirías tú? Y a lo mejor otro estudiante podría decir, pues a mí me parece fundamental cerrar los teatros porque son espacios cerrados, etcétera, etcétera. Fijaos que hay 2 niveles de lectura. La primera es una lectura más cerrada, sí o no, que empuja al procesamiento de la información del texto, y la otra es una lectura que conecta la información con tu identidad personal. Son 2 planos. Ahora, antes de hacer el segundo, el personal, requiere hacer el primero para comprobar que el alumno entiende lo que dice el texto. Un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Un artículo típico que aparece ahora en la prensa, yo creo que en todo tipo de prensa. Las series más destacadas de mayo, las series más destacadas de junio, las series para el verano. ¿Vosotras con qué intención leeríais un artículo como este? Para ver series, para decidir qué ver. Fijaos, leo de qué va cada una de las series, me hago una idea y a partir de ahí escojo. Exactamente. Esto sería un procesamiento natural del texto. ¿Qué podemos preguntarle al alumno? ¿Qué podemos pedirle? Primero podemos ofrecer los vídeos que de alguna manera muestren un pedacito de esta serie para activar ese conocimiento. Después le podemos pedir que lean de qué va cada serie y que elijan 3 adjetivos. Podrían decir que es de terror, que es interesante, que es aburrida, que es provocadora. Para elegir un adjetivo necesitan entender de qué va cada uno del texto. Y una vez que han entendido de qué van, cómo son, les pedimos cuál te gustaría ver y por qué.
Y podemos dar un paso más. Imagina que tienes que recomendarle a una persona cercana una serie. ¿Cuál le recomendarías y por qué? Es algo que hacemos constantemente en la vida cotidiana. Yo creo que todos nos recomendamos series con nuestros amigos o nuestros familiares. Yo ayer whatsappeé con mi madre, mamá, ¿qué serie me recomiendas para ver? Y me recomendó algunas. Todas este tipo de actividades lo que hacen de nuevo es pedirle al alumno que lea el texto como lo leeríamos nosotras. Por lo tanto, lectura sincera. Y el último ejemplo para ver otro tipo de lectura, ¿conocéis la iniciativa Un clic para el cole? No sé si llegó a otras partes del mundo que no fuera España. No la conocéis. Bueno, pues Un clic para el cole fue una campaña de este curso de Amazon. ¿Y en qué consistía? Pues les decía a las familias, si compráis el material escolar en Amazon, una parte de ese dinero se va al cole que vosotras queráis o que vosotros queráis. En eso consistía la iniciativa de Amazon. Entonces, buscamos en la prensa y encontramos dos textos diferentes sobre esta iniciativa. Uno lo publicó La Vanguardia y decía, la entrada de Amazon en la escuela irrita al comercio local. Otro lo publicó el periódico 20 Minutos. Un clic para el cole de Amazon. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Qué os sugieren estos dos textos? ¿Creéis que reflejan la misma realidad? ¿La misma mirada? Un debate. Fijaos que son dos miradas diferentes de un mismo hecho, que es de una campaña del clic de Amazon. ¿Qué es lo que invita estos dos textos? Pues lo que invita, muy bien, Olga, en uno parece que se informa y en el otro se critica. Estos dos textos, si los llevásemos al aula, lo que implica, lo que motiva es a fomentar una lectura crítica. Le podríamos preguntar al alumno, ¿quién firma lo que escuchas? Son preguntas que nos ofrece Daniel Casán. Es decir, aquí, ¿quién firma este artículo? ¿Quién pensáis que firma? La entrada de Amazon en la escuela irrita al comercio local. ¿Quién es el autor de este artículo? No lo vemos, ¿no? Pero ¿quién pensáis que ha hecho este artículo? Si es para informar, como decía Olga, un periodista de La Vanguardia. Perfecto. Pero aquí, fijaos, un clic para el cole, ¿en qué consiste? Si nos fijamos aquí, ¿quién pensáis que es el autor? Amazon. Bueno, Marta, no sabemos si es al favor del comercio local. Lo que sabemos es que ha intentado reflejar esa mirada. A lo mejor lo que cuenta simplemente es un hecho, una propuesta, una protesta que hubo del comercio local. No tiene por qué posicionarse ante eso, ¿no? Puede ser o puede que no. Pero en el segundo es Amazon, con lo cual, ¿qué nos indica? Que en el primero puede ser o una crónica o un artículo de opinión, pero ¿qué nos indica? Que el segundo es una publicidad encubierta clarísimamente, no es un artículo periodístico. ¿Qué intención tiene? ¿A quién va dirigido? ¿Qué voces tiene? ¿Qué voces están representadas? Pues en el primero es el comercio local, en el segundo es Amazon. ¿Pero la voz de las familias está representada? No, esta voz falta. Una lectura crítica. ¿Qué medio? Pues el primero es La Vanguardia, el segundo es 20 Minutos. ¿Tienen la misma fiabilidad estos dos tipos de periódicos? Esto al final es decir al alumno, atención lo que lees, fíjate en el medio, no todos transmiten la misma fiabilidad, etcétera, etcétera. Estamos al final fomentando un espíritu crítico, fomentando una lectura también autónoma. ¿Cuál de los textos aporta hechos empíricos? ¿Cuál es de una opinión? Etcétera, etcétera. Por eso, si llevásemos, si llevamos, se me va, si llevamos estos textos
perdón, a la clase de idiomas, podríamos diseñar actividades que llevasen al alumno a leer qué se dice en el primer texto y en el segundo, qué intención tienes, quién lo ha escrito, con cuál estás de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero siempre llevar dos miradas para fomentar, como decía, el espíritu crítico. Como veis, lecturas muy diferentes, y son lecturas diferentes porque son textos diferentes. Por lo tanto, a la hora de diseñar actividades de comprensión, podemos ir a diferentes niveles, a la comprensión al detalle de una palabra o de una frase, que sería el ejemplo de la infografía de la Generalitat. Aquí, para saber si puedo hacer o no puedo hacer algo, tengo que ir al detalle, pues que es la información literal lo que estoy buscando. Pero para invitar a una comprensión global, por ejemplo, en el caso de la iniciativa de Amazon, tengo que entender qué busca el texto, cuál es la intención general. En uno es representar una mirada, en el otro es vender. Por lo tanto, fijémonos qué tipo de texto es, cómo lo leeríamos nosotras y a partir de ahí diseñar actividades más en detalle o más que fomente una mirada global o ambas, o combinar ambas. ¿De acuerdo? Entonces, hemos trabajado la fase de comprensión, ¿de acuerdo? Nos hemos fijado en el tipo de texto que es, el alumno lo ha leído, lo ha procesado, lo entiende. Vamos a dar un paso más. El objetivo de llevar un texto real al aula es explotarlo desde el punto de vista de la comprensión, obviamente, pero también aprovechar la lengua que ofrece el texto. Y por eso vamos a diseñar actividades donde vayamos a pedir al alumno que observe la lengua, que reflexione sobre la lengua, que la manipule, es decir, que la use y que la consolide. ¿Qué tipo de aspectos formales va a trabajar? Pues actividades de léxico, es decir, el léxico es una parte fundamental de la comunicación y por lo tanto del aprendizaje de lengua. Y podemos diseñar actividades que trabajen diferentes estrategias de léxico y se fijen en diferentes dimensiones del léxico. ¿A qué me refiero con dimensiones? El léxico, cuando aprendemos léxico, no solo nos tenemos que fijar en el significado de la palabra, sino en todos los pliegues de la palabra, es decir, en cómo se escribe, en cómo suena, con qué palabra se combina, cuál es la gramática de esa palabra, en qué contexto se usa. Todo eso es lo que conforma una palabra y podemos diseñar actividades para cada una de esas dimensiones. Vamos a ver algunos ejemplos. Fijaos, un ejemplo de hoy en clase, el job hopping, la tendencia de cambiar de trabajo cada 2 años. Algo que está muy de moda. Una actividad de léxico que podría ser, señala en el texto las palabras relacionadas con el mundo del trabajo y organízalas. Es decir, el alumno va a tener que buscar palabras de trabajo que aparecen y van a tener que organizarlas en un mapa mental. Por lo tanto, está trabajando la estrategia de la asociación, de crear redes. Otro ejemplo, una viñeta sobre el 8M. De hecho, en la propuesta aparecen varias viñetas, no solo una. Marca las palabras importantes para hablar del Día Internacional de la Mujer y ahora la vas a clasificar, pero yo te voy a dar los criterios. Tienes que decidir si son verbos, sustantivos, adjetivos y los vas a clasificar por ese criterio. Pero también vas a tener en cuenta si esa palabra tiene una connotación positiva o una connotación negativa. Por lo tanto, aquí ya está fijándose en la dimensión del significado. O sea, es dar un paso más. Busca las palabras y las organizas, pero con estos criterios que yo te he dado. Otra posibilidad es desde el hoy en clase que se ha publicado hoy, hace unas horas. Busca en el texto los alimentos y los platos y los clasificas según tus gustos personales. Me gusta, no me gusta o nunca lo he probado. Aquí ya podéis imaginar que las clasificaciones van a ser dispares, pero es una estrategia del léxico. Significa organizar el léxico atendiendo a tu identidad personal. Es lo que llamamos personalizar el léxico.
¿De acuerdo? Diferentes estrategias a la hora de trabajar el léxico. Otra posibilidad que tenemos, pues este artículo iba sobre alquileres por las nubes para vivir en cuevas. Fijaos que también es un artículo muy reciente. ¿Cómo se trabaja el léxico aquí? Pues traduciendo combinaciones de palabras relevantes del texto. Tener un contrato en prácticas, un trabajo estable, bien remunerado, pagar el alquiler. El léxico, las palabras no aparecen solas, sino que aparecen en combinaciones de palabras. El español funciona así, en un altísimo porcentaje. Con lo cual, para que el alumno aprenda esas combinaciones de palabras, le podemos decir que acuda al texto, que las busque y que busque la traducción en su lengua. Otra estrategia más de léxico. En el caso de este artículo, Crisis migratoria en Ceuta, un concepto clave del texto era el efecto llamada. Pues podemos pedirle a la estudiante que la traduzca y que reflexione sobre si significa lo mismo en su lengua o en español, si se conforma por las mismas palabras, etcétera, etcétera. Y otra dimensión más del léxico que podemos trabajar, que apareció también en este artículo, el alumno tenía que observar estos verbos, llegar a, desplazarse hasta, entrar en y imaginar cómo los dibujarías. Esta actividad está conectada, como ya sabéis, con la gramática cognitiva, ¿no? Y representar la imagen mental que tenemos de ese verbo. Si os pidiese ahora dibujar el verbo llegar a, pues seguramente algunas de vosotras dibujaríais una flecha, un destino, y esto ya es trabajar esa dimensión no metafórica, esa dimensión de hacernos una imagen de lo que representa ese verbo. Por lo tanto, estaríamos trabajando el léxico desde el aspecto gramatical. ¿Qué valor transmite esa preposición al verbo? Y por lo tanto, ¿cómo lo usaría en una frase o en un contexto determinado? Como veis, diferentes tipologías de actividades. Otra más para trabajar el léxico, pues se le pide al alumno describir, cómo definiría, perdón, migrante, la palabra, y luego que la compare con el diccionario, porque a partir de ahí se puede iniciar un trabajo de reflexión interesante. ¿En qué mirada has transmitido tú en tu definición? ¿Qué mirada transmite el diccionario? ¿Es una mirada neutra? ¿No es una mirada neutra? Reflexión sobre la ideología, ¿no?, de esa palabra. Y por poner ya un ejemplo sobre el léxico, no sé si conocéis la palabra mena. A lo mejor en un contexto fuera de España no la conocéis. Bueno, MENA es un acrónimo que significa menor extranjero no acompañado. Exacto, muy bien, Bárbara, gracias. Entonces, es una palabra que si el alumno nos pregunta, le podemos decir, pues menor de edad no acompañado. ¿Qué pasa? Que aquí podemos pensar, por ejemplo, en un contexto de compañía aérea, donde se utiliza esta definición para hablar de esos niños menores de edad que viajan solos y que necesitan un auxiliar, ¿no?, para hacer ese viaje. Vale, pero en realidad, en la actualidad, en la prensa que se publica en España, no se usa con ese significado. Si un alumno se enfrenta a la prensa en España y lee MENA, tiene que saber que se utiliza para definir a, como dice Axel, niño que llega sin su familia a un país extranjero para poder sobrevivir. Esto es una definición también de MENA. También deberíamos decirle, para que tenga una imagen completa de esta palabra, es que determinados grupos políticos la utilizan con una connotación homófoba, por ejemplo. Y esto sería trabajar de forma completa la palabra mena. No podemos quedarnos simplemente en menor de edad no acompañado, porque si nos quedamos aquí, el alumno no va a entender todo lo que transmite el texto.
¿sí? Por lo tanto, son trabajar diferentes dimensiones del léxico. Además del léxico, podemos trabajar obviamente la gramática y elementos de cohesión textual. Por ejemplo, en este artículo sobre las 10 reglas básicas para sobrevivir al Black Friday, se daban una serie de consejos, consejos que se dan en imperativo. Bueno, pues podemos aprovechar esta lengua que aparece en el texto para trabajar la forma verbal, el imperativo. Le podríamos preguntar al alumno en qué persona están, si hay regulares e irregulares, en qué posición van los pronombres personales y a partir de ahí hacer toda esta reflexión lingüística sobre el imperativo. Y le podríamos pedir, una vez que ha reflexionado sobre esta forma verbal, que escribiese 3 consejos más para sobrevivir al Black Friday. Y para trabajar los organizadores del discurso, para trabajar la cohesión textual, si trabajamos con artículos de opinión, podríamos, por ejemplo, señalar los conectores, los organizadores del discurso, y le podríamos pedir que los clasificasen según su uso o su función en el texto, si son propios del registro formal o el registro informal, de la lengua escrita o de la lengua oral. Le podríamos incluso pedir que completen frases donde se usan conectores que han sido vistos en el texto, etcétera, etcétera. En definitiva, es aprovechar la lengua que aparece en el texto y diseñar actividades que reflexionen sobre esa lengua, léxico, gramática, conectores discursivos, etcétera. Por lo tanto, pedirle al alumno que observe el texto, vamos a ver qué contenidos formales merece la pena trabajar del texto, el texto nos lo va a decir, y diseñar actividades para potenciar esa reflexión. ¿De acuerdo? Y la última fase, la de producción, ya nos queda. Vamos a seguir exprimiendo, ¿no?, ese texto. Vamos a diseñar actividades que provoquen producciones de los estudiantes. Retomando lo que decíamos al principio, ¿no?, nos interesa que los alumnos hablen del texto, escriban obviamente, también según el texto que vayamos a llevar, para que en esa interacción que puede ser escrita o que puede ser oral, se siga hablando del texto, se siga procesando. Como decía, hay una tipología inmensa también de actividades de producción. La actividad de producción que ofrezcamos tiene que ser adecuada para el texto que han trabajado. Por ejemplo, si han trabajado una infografía, podemos pedirles que creen otra infografía, pero que esta vez se recojan datos de su realidad para informar al resto de compañeros. Si hemos trabajado un blog o un videotutorial, les podemos pedir que hagan uno trabajando otro contenido que quieran compartir con sus compañeros. Que escriban un artículo de opinión y que después lo compartan para comparar qué opiniones hay en la clase. Si hemos trabajado pues con literatura o incluso con series, les podemos pedir que graben un vídeo para el canal YouTube, no sé si lo conocéis, pero es fabuloso, donde los jóvenes comparten reseñas de libros que han leído. Pues pueden hacer un vídeo donde recomienden o hagan una reseña de un libro que han leído previamente. Pueden escribir una reseña de un restaurante, de un alojamiento. Si hemos llevado un texto que habla de un personaje que les interesa a los alumnos, podemos pedirles que hagan una entrevista, que se inventen una entrevista que le harían a esa persona, o incluso podemos pedirles que hagan una historia o un sketch, un boceto a partir del texto que han leído. Es decir, actividades de producción orales o escritas siempre relacionadas con el texto que han leído. ¿De acuerdo? Y como decía, el ejemplo de didactización que os quería compartir, que habíais vosotros ya mencionado, os lo quiero compartir, perdón. A ver, ahora podéis ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, sí, perfecto. Vale, pues
lo que os decía, lo que encontrabais en el campus difusión es en la sección hoy en clase, si vais al inicio, perdón, aquí tenéis la sección hoy en clase y aquí tenéis pues eso, más de 300 propuestas didácticas que podéis seleccionar según el nivel, según el tema. Bueno, una vez que seleccionáis el nivel, podéis seleccionar el tema, los recursos comunicativos o los recursos gramaticales. Y como decía, pues si entráis en en el de hoy, que era sobre gastronomía, sobre platos de verano, que salió en un artículo era de la Vanguardia, del Confidencial, sí. Entonces, la propuesta hoy en clase, que está basada en un artículo de periódico, lo que hace es una sección de contextualizar, que se llama Entramos en el tema, donde se prepara al estudiante, la parte de comprensión, leemos el texto, la parte de lengua, de trabajo formal, donde se trabaja el léxico, la gramática o los conectores discursivos según el texto, y la parte de producción, que está enfocada a la producción sobre todo oral. Y esto es un ejemplo de una secuencia didáctica a partir de un texto real. Y esto es lo que vais a tener que hacer vosotras en vuestra tarea final. Espera, que ahora vuelvo a la presentación, ¿vale? Ahora podéis volver a ver la presentación, un segundo, que me va un poquillo más lento de lo normal. No sé si tenéis preguntas sobre lo que hemos trabajado hoy o sobre la tarea final en sí. A ver, Eva, espera, que estoy volviendo a... Ah, sí. Eva, perdona. ¿Qué diferencia hay en las actividades propuestas con respecto a un texto creado? A ver, Eva, no termino de entender la pregunta. Obviamente, sí, exactamente. Un texto creado normalmente son los textos que se inventan los autores de los materiales para introducirlos en una secuencia didáctica, en una unidad didáctica. Exacto, textos didácticos, textos creados expresamente para ser trabajados en el aula. Pueden ser las mismas, obviamente. ¿Qué diferencia hay? Los textos creados, los textos didácticos, nos ofrecen unas ventajas, que es utilizar una serie de técnicas que favorezcan el aprendizaje de determinados objetivos didácticos. Podemos inundar el texto de ciertos ítems porque nos conviene, porque es un objetivo de aprendizaje de la unidad. Podemos resaltar ese input, gramática o léxico, porque son objetivos de aprendizaje. Podemos adecuarnos al nivel de esa unidad didáctica. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las ventajas fundamentales que nos ofrecen un texto real? Actualidad, última actualidad. Y la actualidad es un que obviamente no pueden recoger los materiales didácticos porque no se publican semanalmente, pero porque tampoco conviene, porque los temas, y lo sabemos ahora más que nunca, ¿no? Un tema de actualidad sube y baja. En un material didáctico lo que conviene son tratar temas que estén conectados, obviamente, con la época que vivimos, pero no la actualidad que igual que se infla, se desinfla los 2 días. Esto es lo que sí que podemos trabajar con textos reales. Y, obviamente, un material didáctico, un manual, va dirigido a un público general, a un perfil, pero a un público general. No puede recoger cada uno de los intereses de nuestros alumnos. Ahí estamos nosotras, las docentes, para conocer a nuestros alumnos y decir, aquí hay un interés general en el tango. Yo tengo que llevar el tango a clase. Voy a buscar textos apropiados para ello. Pero sí, las actividades son las mismas. Dependerán del texto que llevemos a la clase, porque la secuencia didáctica siempre va a ser la misma. Input, reflexión y output. Entonces, en definitiva, para el resumen general, las ideas con las que nos podemos quedar, ¿cómo trabajar con textos reales en el aula? ¿Qué tenéis que hacer en vuestra tarea final? Preparar al estudiante, diseñar actividades para contextualizar el texto, provocar una lectura
o una escucha o un visionado sincero, es decir, pararnos, ¿para qué leería yo este texto? ¿Con qué intención? Vale, voy a intentar reproducir este procesamiento a través de una actividad de comprensión. ¿Qué lengua quiero trabajar en este texto? ¿Qué lengua es importante, es relevante? ¿Es léxico? ¿Es gramática? ¿Son conectores de producción? Pues para que quede conectado con esto que os he dicho previamente. ¿De acuerdo? Con todo, lo que intentamos es, a ver, que no me pasa. Tengo ahora poca conexión. ¿Podéis oírme bien? Sí, vale, perfecto. Es que me parece que se ha cortado un poco. Voy a quitar la cámara a ver si así es mejor. Entrecortado. Bueno, en definitiva, lo que pretendemos es que el texto real sea la base y el disparador de experiencias de aprendizaje memorables y significativas. Si elegimos un buen texto, vamos a ofrecer experiencias de aprendizaje ricas e interesantes y rentables para nuestros estudiantes. Y eso es lo que pretendemos con la tarea final. Y además, como decíamos en la tutoría el otro día, ¿no? Lo que pretendemos en la asignatura también es que la terminéis con ese producto, esa tarea final, y que os lleváis de la asignatura un material didáctico que luego podéis pilotar en vuestras clases. Poníamos el ejemplo el otro día en la tutoría, igual que cuando nos apuntamos a un curso de cocina, nos vamos a nuestra casa con ese plato que hemos cocinado, o cuando nos apuntamos a un curso de cerámica hacemos nuestro jarroncito. Pues lo que pretendemos es que acabéis esta asignatura con ese producto final, esa tarea final, que luego podáis llevar a vuestras clases. Y lo que pretendemos es que incorporéis el feedback que Sergio y yo os podemos dar y que os ayude pues, a dar esos retoques a la secuencia didáctica que lo preparen, ¿no? para ser pilotado. Y ahora sí, por mi parte, en cuanto a los contenidos del módulo 4, habíamos terminado. Si queréis y tenéis unos minutos para resolver, para preguntar alguna duda, Sergio, que está por aquí, si quiere comentar algo más. Perfecto, Marta. Me alegra muchísimo porque al final es una reflexión constante. O sea, vemos que a medida que avanzamos, ¿no? Vemos cosas que hemos hecho antes y que podemos incorporar a la siguiente tarea. O sea que me alegra que te haya servido para seguir reflexionando. Como os decía también en el anuncio esta mañana, como es una tarea grupal, y imagino que cada miembro va a seleccionar un texto, luego lo podréis discutir. Si queréis compartir el texto antes con Sergio y conmigo para ver si, bueno, si es un texto adecuado para el nivel, si tenéis alguna duda respecto al texto, podéis comentarlo obviamente y Sergio y yo os intentaremos ayudar. No, Eva, en la tarea 4 vosotras tenéis libertad absoluta para elegir ese contexto, ese perfil y ese texto. Claro, lo que queremos ver es si conectáis bien el texto con el nivel, porque es uno de los criterios fundamentales, como hemos visto. Sí, sí puedo intervenir. La idea es precisamente esa. El trabajo de buscar un texto es algo que se tiene que hacer con un grupo en la cabeza. Lo primero, lo más interesante sería que el grupo defina primero el grupo meta, el número de estudiantes, el nivel, la edad, incluso cómo va a ser la clase. ¿Va a ser una clase en línea o una clase presencial? Y luego se busque el texto y luego, como ha dicho Ana, ser capaces de mirar el texto y ver qué sale del texto. Para que la explotación, por mucho que digamos que una buena estructura didáctica es input,
reflexión y output, luego hay que elaborar cada pregunta, y para elaborar cada pregunta hay que mirar, hay que auscultar el texto, hay que ver qué palpita dentro del texto y no forzarlo. Si hay un solo presente de subjuntivo, pues no vamos a hacer una didactización del presente de subjuntivo. Hay que ver qué ideas, qué potencial tiene el texto, y si lo hemos escogido por muy buenas razones, entonces hay que crear buenas actividades para hacerlo funcionar potencialmente en una clase. No, porque entonces un texto de un material didáctico no es un texto real. The whole point, lo que hemos, durante la cuarta sesión, se ha hablado de coger textos de la realidad que viven en la realidad, que no se han creado con un propósito pedagógico, y didactizarlo. Sí que es cierto que hay algunos manuales, pienso en Bitácora, por ejemplo, que utilizan muchísimos textos reales y los incorpora al manual. Hay, aunque no es lo más frecuente, pero hay. Pero no, la idea no es que busques algo del manual, pues entonces el trabajo ya lo tendrías hecho. Es decir, lo que queremos es que te enfrentes a un escenario en el que te vas a encontrar en tu futuro profesional, sino en tu presente. Y es, mis alumnos tienen una serie de intereses, una serie de necesidades, voy a buscar un texto, voy a ir a buscar algo que el manual no me va a ofrecer. De eso se trata, de este escenario en el que te vas a ver inmersa muchísimas veces. Pero era muy buena pregunta, Marta, para resolver esta duda que segurísimo que a más de una se la tenía también rondando en la cabeza, ¿eh? Si alguien más quiere con alguna duda que se haya quedado pendiente. Pero si ya hay espacios que tienes ejercicios, pero vamos a aclarar, es justo lo que dices. Puedes encontrar, Marta María, lugares donde ya tienes un texto y didactizado, pero seguramente el texto no tiene no citan la fuente original. Entonces, una de las cosas que hay que poner en el trabajo de la actividad 4 es un enlace a la fuente original, es decir, para ver de dónde viene y para poder luego valorar si se ha cortado el texto, que se ha recortado del texto, etcétera. Pero para que se vea, nos gustaría saber de dónde viene el documento escogido. Y sobre todo, la gracia está en escoger el documento y en jugar a ser creadores de material. Es decir, esa cosa que vas a hacer con tanta frecuencia en tu vida profesional, que es crear preguntas, crear actividades alrededor del texto. Entonces, si tomamos algo que ya esté publicado, pues no tiene esa gracia. Y además, pues, desde el punto de vista en la actividad 4 creo que está perfectamente, se dice, el texto, la extensión del texto. En principio es un solo texto. Sí, un aspecto importante, como decía Sergio, es que en la descripción de la actividad pone, si elegís un texto escrito, el número máximo de palabras. Y esto tampoco es algo gratuito. No es fácil encontrar un texto de aproximadamente 500, 600 palabras, porque si cogemos textos mucho más extensos, lo que nos vamos a encontrar es que no son textos son textos que van a ocupar muchísima sesión de clase y tampoco nos interesa esto. Con lo cual es un criterio, la extensión a tener en cuenta. Si es un audio o si es un vídeo, también tenéis la extensión máxima. Y súper importante también, con audios y con textos audiovisuales tenéis que acompañarlo de la transcripción. Requisito imprescindible. Pero bueno, está todo clarísimo las instrucciones y si no, nos podéis escribir un email para preguntar lo que queráis.
Sí, para textos escritos eran 650 palabras el máximo, textos orales 4 minutos y audiovisuales no pueden superar los 15 minutos. Y la transcripción obligatoria. Claro, claro, por supuesto, es que lo hemos publicado esta mañana. Por eso decíamos, si tenéis el tiempo para leer las instrucciones y cualquier duda que quede pendiente, nos la transmitís por correo electrónico o en el foro de dudas, como prefiráis. Y por mi parte nada más, de nuevo agradeceros la comprensión por el cambio de horario, agradeceros también la participación en las sesiones a las que habéis venido de forma regular y desearos suerte en el camino que vais a comenzar al acabar el máster o en el que ya habéis comenzado, alguna de vosotras. Y bueno, espero que diseñéis muchos materiales, que los pilotéis y que vuestros estudiantes os lo agradezcan. De hecho, cuando diseñamos un material propio y lo hacemos con cariño, eso se nota, eso los estudiantes lo valoran y se ve. Sergio, me imagino que querrás añadir algo. No, no tengo nada más que añadir. Lo que estaba escribiendo, que también igualmente muy agradecido y que vamos a afrontar con ganas y con ilusión y con creatividad, imaginación, responsabilidad también la última semana que nos queda. Es decir, esperamos con muchas ganas, Ani y yo, poder leer esos trabajos, poder ver qué, qué ideas, qué cosas se han encontrado. A nosotros nos da, es la otra parte de de nuestro trabajo como para de dar clases, es ver tras unas semanas de clase qué es capaz, qué son capaces los grupos de generar. A veces nos da pues un enorme placer leer cosas, ver cosas interesantes que se han aplicado, a veces hay dudas y bueno, en fin, eso es súper interesante. Sergio, sí, tenéis una rúbrica, Laura, ya la tenéis en el espacio de entrega, la puedes consultar. Sergio, Débora nos pregunta si la pueden hacer en PDF. Yo personalmente no tengo problema en PDF porque puedo introducir comentarios. No sé tú. Sí, a ver, si no hay más remedio, pero la experiencia del pasado, no sé si recuerdas que había PDFs que según el visor de PDF se veían comentarios y en otros no se veían. ¿Te acuerdas la frustración después de comentar larguísimamente algunos PDFs? Luego los estudiantes te decían, no puedo ver los comentarios. Entonces, quieres que se te incendia Sí. el ánimo, no sé cómo decirlo. Yo creo, Débora, que Hay un una buena pequeño riesgo solución, con los PDF. exacto, una buena solución es esa, envíalo en Word y en PDF y así como nos aseguramos que se ve en PDF como quieres que se vea y para hacer los comentarios los podemos introducir en el Word para que así también nos quedemos ambas partes satisfechos. Muy bien. Pues eso, un placer, buen inicio de semana y buena semana y buen trabajo, ¿vale? Ánimo en la recta final que ya están aquí las vacaciones.